Me parece que este tema es excelente porque vamos a vivir un cambio epidemiológico en los siguientes años. Hace 5 años no teníamos fármacos que actuaran sobre esto, solo estaba la cirugía y la radioterapia. Y lo que viene pues es un cambio, entonces van a formar parte ustedes de este cambio. Y bueno, como todos ustedes saben, la radioterapia es un tratamiento local y aproximadamente se dice que del 60 al 70% de los pacientes oncológicos recibirán tratamiento en algún momento con una intención radical o con una intención paliativa. Y aunque también para la radioterapia va a haber cambios en el área de la tiroides, hay algunas cosas importantes. Es importante mencionar que existen factores pronósticos que ya mencionó el doctor Granados y de acuerdo a las asociaciones de tiroides, la americana y la europea, si estamos hablando de un cáncer localmente avanzado, estamos en un escenario distinto. Estamos ante un paciente que tiene riesgos en los cuales la cirugía es la piedra angular, pero existen tratamientos adyuvantes. Entonces, sabemos que estos pacientes un porcentaje elevado va a tener invasión macroscópica, que también un porcentaje no despreciable, entre un 30 y un 40%, puede tener una resección incompleta, que hay un alto porcentaje de metástasis a ganglios y que esta diseminación a ganglios es ordenada. Primero van al compartimento central y después siguen un orden hacia los niveles 2 al 4 de cuello bilateral. También puede haber una elevación del marcador sérico de la tiroglobulina, que puede ser un indicador de recaída bioquímica. Y para el grupo europeo lo que ellos agregan son los grupos histológicos agresivos, que también ya mencionó el doctor Granados. Entonces estamos en pacientes localmente avanzados y en los cuales hay que tomar en cuenta los factores pronósticos. Un punto que también depende qué literatura evalúen en función de la radioterapia es la edad. Se dice en la literatura que en el rango entre 30 y 40 o 30 y 50 años, el cáncer papilar de tiroides tiene un comportamiento biológico indolente, es decir, un paciente podría quedarse con cirugía solo a pesar de tener una resección incompleta, dependiendo de la asociación que estemos valorando. Sin embargo, se dice que aquellos mujeres, porque sabemos que es una patología más común de mujeres, que tienen menos de 20 años o más de 60 años, el comportamiento del cáncer de tiroides puede ser agresivo. Y aquí en la gráfica están ustedes viendo cómo hay una supervivencia específica de la enfermedad a 10 años que es distinta de acuerdo al grupo de edad que estemos evaluando. Entonces, dependiendo qué sociedad estemos tomando como nuestra referencia, el paciente puede o no tener un factor, la edad puede o no ser un factor de riesgo. Dentro de la evolución que ha tenido la radioterapia en el mundo, hoy tenemos que la evidencia que existe tiene limitaciones porque la mayoría son estudios retrospectivos con diferentes grupos de pacientes, incluyen pacientes de cáncer papilar, cáncer folicular, con diferentes factores pronósticos y con diferentes técnicas y dosis de radioterapia. Entonces eso hace que dependiendo de la escuela tengamos limitaciones para establecer indicaciones contundentes. Si escuchamos a la Asociación Americana de Radioterapia, la ASTRO, por sus siglas en inglés, para ellos realmente la radioterapia no tiene indicaciones porque no hay evidencia. Si escuchamos a los europeos, utilizan los factores pronósticos, sin embargo hay algunos autores americanos y algunos orientales que están generando evidencia o que tienen artículos revisados donde vamos a sacar la evidencia para que se vayan hoy a casa con la idea de cuándo debe utilizarse la radioterapia adyuvante. Entonces, les decía que la literatura tiene muchas limitaciones porque son periodos de 20, 30 años y también en el mundo ha habido un cambio tecnológico en la radioterapia. Nuestra historia empieza con los equipos de cobalto y lo que le llaman la teleterapia o ahora lo conocemos como radioterapia externa. Y eso generaba en los pacientes muchas toxicidades y muchos problemas a largo plazo. Y las técnicas de radioterapia también han cambiado y las indicaciones son distintas. De tal forma que la radioterapia es un tratamiento complementario en aquellos pacientes que tienen enfermedad residual macroscópica o microscópica, ahí hay alguna controversia, aquellos pacientes que tienen invasión a tejidos blandos, hay autores que hablan a partir del T3 y hay quien habla a partir del PT4.
aquellos pacientes con ganglios positivos. Esas serían las indicaciones de radioterapia radical. También la dosis de radioterapia dependerá del objetivo del tratamiento. Aquellos pacientes que tienen uno o dos de estos factores pronósticos, la intención es radical, y las dosis de radioterapia en los estudios que les menciono van de 60 a 65 grays. Hoy los estudios que se están haciendo plantean dosis de hasta 64 a 70 grays. Y el tratamiento paliativo únicamente para control de los síntomas. Ahora les voy a mencionar algunas diapositivas con lo que consideré más importante para sustentar las razones que indican la radioterapia adyuvante. Una indicación clásica es aquellos pacientes con enfermedad voluminosa, y un estudio de Chao del año 2002 en un grupo de más de 120 pacientes que tenían resección incompleta con una enfermedad voluminosa que se conoce como un R2, 16% de estos pacientes, de estos 216 quedaron con enfermedad voluminosa, y de estos hay una combinación que también tiene un uso limitado. Hay pacientes que combinan el uso de yodo radioactivo junto con radioterapia. Y en este estudio, el 52% de los pacientes con enfermedad voluminosa recibieron yodo y radioterapia, y 17% se quedaron sin radioterapia. Y el estudio demostró que la radioterapia va a impactar en el control local de la enfermedad a 5 años, pero también en la supervivencia específica de la enfermedad a 10 años. Y aquí en la gráfica les muestro cómo aquellos pacientes que recibieron radioterapia externa tienen una supervivencia libre de enfermedad a 10 años mayor comparado con aquellos pacientes que se quedan en vigilancia, que sería una de las indicaciones. La siguiente indicación son aquellos pacientes con margen positivo. Es importante tomar en cuenta que no debe partirse de un solo factor pronóstico. Lo ideal es considerar dos: tamaño del tumor, afectación a tejidos blandos, ganglios positivos, tamaño de los ganglios. No debe ser un factor únicamente para indicar la radioterapia. Cuando el patólogo nos reporta margen positivo, sobre todo si es un tumor que medía más de 4 centímetros o bien que era un PT3, aquí es controversial. Algunos autores para el PT3 solo consideran que no existe beneficio en otorgar radioterapia, pero si tuviésemos un paciente con un PT3 de más de 60 años, podemos utilizar o considerar ofrecerle a ese paciente radioterapia para el control local. Hay que conocer el impacto de cada factor pronóstico y otorgar a aquellos pacientes con márgenes positivos asociado a otro más factor impacta en el control local de la enfermedad. Si el paciente con margen positivo recibe radioterapia, la recaída es de menos de 5%, si no lo recibe aumenta a más de 15%, y lo que sí está demostrado es que aquellos pacientes con PT4A y PT4B, la radioterapia impacta en el control local de la enfermedad. Es debatido el uso de la radioterapia porque habrá quien considere que no hay un impacto en la sobrevida global o en la sobrevida específica. Sin embargo, una premisa de la oncología clásica es hay que controlar el primario para controlar la enfermedad a distancia. Entonces, PT4A y PT4B son indicaciones para radioterapia adyuvante. Y este artículo clásico del año 2006, que hace una revisión de varios, considera que las recomendaciones de radioterapia son pacientes con enfermedad residual macroscópica. Aquí considero que hay que hacer una acotación. No es lo mismo tener un paciente con enfermedad residual voluminosa de menos de 2 centímetros a un paciente que quedan 3 o 4 centímetros porque el cirujano no pudo hacer la resección completa. El volumen también va a determinar la respuesta al tratamiento y la toxicidad que el paciente tenga por los órganos de riesgo que están en el campo de la radiación. El T4 que ya les había mencionado, los márgenes positivos y el estado de los ganglios. Se dice que aquellos pacientes con ganglios de más de 2 centímetros o con N2 también ya es una indicación de radioterapia en cáncer de tiroides. Y aquí en esta tabla solo quiero que se den cuenta la última columna donde están los ganglios, aquellos pacientes que con ganglios positivos con N2 reciben radioterapia, hay menor recaídas locales. Entonces, de aquí parten las indicaciones
para otorgar radioterapia. Y también, hablando de la invasión a tráquea, partimos de este mismo esquema que les mostraba el doctor Granados y esta clasificación de Shin del año 93, donde clasifica la invasión a la tráquea en 4 tipos. Hay muy pocos artículos de radioterapia que utilicen esta clasificación, sin embargo, se dice que el 1 y el 2 son los que pueden tener mejor pronóstico comparados con el 3 y con el 4. Y este artículo que habla en específico de aquellos pacientes con invasión a la tráquea de acuerdo a la clasificación de Shin 1 y 2, comparan cuando el paciente es sometido solo al rasurado versus recibir radioterapia. Y aunque puede ser controversial de acuerdo a la gráfica, se puede ver en la primera que los pacientes que reciben radioterapia van a tener una progresión libre de enfermedad mayor cuando reciben radioterapia. Esto es decir que solo impactamos en el control local, y en la gráfica de los círculos lo que quiero que se den cuenta es cómo también la radioterapia puede impactar en el control a distancia. Entonces, realmente otro reto que tenemos es establecer a aquellos pacientes con la clasificación de Shin para saber cuáles se benefician y cuáles no. Y sabemos, bueno, que la radioterapia en enfermedad macroscópica va a impactar en el control de la enfermedad, y la limitante y el por qué puede haber controversia en otorgarla o no es porque muchos pacientes quedan con disfonía, quedan con fibrosis, pueden quedar con gerostomía si tenemos que radiar los ganglios, sobre todo los del nivel 2, y entonces es muy controversial. Sin embargo, ahora, bueno, han ido cambiando las técnicas y al final de la charla les hablaré de eso. Esta tabla quiero que se den cuenta cuál es el impacto en el control local a 10 años cuando los pacientes reciben radioterapia. En el grupo que recibe radioterapia, más de 90% comparado con 70% cuando no la recibe, siempre y cuando tomemos en cuenta las indicaciones de las que ya les he mencionado. Y los artículos, con los artículos revisados les quiero comentar. La radioterapia idealmente se debe indicar en pacientes mayores de 40 años, sin embargo, las guías ETA, que tienen un par de años, año y medio publicadas, hablan de que la decisión oncológica debe ser manejada bajo un comité de tumores o la multidisciplinariedad. Entonces, dependiendo del centro, se toma la decisión. En el 20 de noviembre, algunos pacientes con menos de 40 años asumimos y les otorgamos radioterapia, sobre todo para control local de la enfermedad por los factores pronósticos como tamaño tumoral y ganglios positivos. Entonces, aquellos pacientes con enfermedad PT4, enfermedad invasiva, también deben recibir radioterapia. Aquellos pacientes con ganglios positivos, y la radioterapia no está recomendado en carcinomas foliculares, excepto en recurrencias. Y solamente para que vean cómo la radioterapia en la tabla disminuye las recurrencias, ¿no?, a un porcentaje mínimo. De tal suerte que, dependiendo de la escuela de radioterapia, la radioterapia tiene un nivel de evidencia 3, ya que nos basamos en estudios de casos y controles con técnicas no modernas de radioterapia, y tiene un grado de recomendación B con un grado de evidencia 2, 3 y 4. Y estos son los 3 consensos más importantes que hay en el mundo. La Asociación Americana, que para ellos son pacientes mayores de 45 años con PT4 o resección microscópica, con un margen positivo o una resección incompleta que no capten yodo. Para la Asociación Británica, ellos utilizan la edad de mayor de 60 años porque consideran que son pacientes con mal pronóstico, que tengan extensión extratiroidea y que no tengan enfermedad residual. De acuerdo a las guías de la NCCN, aquellos pacientes con resección incompleta que sea sospechosa o comprobada, que no concentran yodo, y se debe evaluar en pacientes de más de 45 años con PT4, con R0 o R1, que también no tengan concentración de yodo. Hay un artículo que realmente el autor propone tomar en cuenta esta escala para validarla y, de acuerdo a los factores que tenemos, indicar la radioterapia. Aquí se considera que considera a la edad, al género, el grado de resecabilidad, la extensión extracapsular, la extensión extratiroidea, el porcentaje de resección, si es una recurrencia o no, si capta o no capta yodo, y las variantes histológicas de alto grado. Les da un puntaje de 0 a 4, y aquellos pacientes con un valor de más igual o mayor a 6 considera que deben recibir radioterapia.
No hay estudios validados, pero puede ser una tabla que podemos utilizar para implementarla y determinar respuestas y estudios prospectivos. Les hablaba yo de la radioterapia. El área de cabeza y cuello es un área compleja porque están muchos órganos de los sentidos, está el lenguaje, la deglución, la visión, la audición, las glándulas parótidas, la cavidad oral, la mandíbula. Hay muchos órganos de riesgo y en general todos los órganos de riesgo tienen tolerancias que van por abajo de las dosis necesarias para control de la enfermedad. Por eso la radioterapia tiene tantas implicaciones en esta área y por eso los resultados previos eran tan contundentes en el control, en la calidad de vida de los pacientes. Realmente un paciente que recibía radioterapia, la vida no era igual porque era un paciente que tomaba agua todo el tiempo, que tenía fenómenos de aspiración y ahora la tecnología nos va a permitir que esto lo cambiemos en un lapso, también depende de en dónde estemos y con qué recursos contemos en el área de radioterapia. Entonces, la dosis necesaria que se requiere para control microscópico va entre 60 y 64 grays. La técnica ideal, actualmente lo ideal sería tener IMRT o BIMAT, no todos los centros lo tenemos, pero con ayuda de los físicos médicos que son quienes nos ayudan, podemos tener planeaciones conformadas con muy buena calidad. Y la toxicidad va a depender, en cabeza y cuello, la radioterapia también no es lo mismo tratar a un paciente con una enfermedad voluminosa de 4, 5, 6 centímetros a un paciente con un residual de 2, 3 centímetros, eso hace la diferencia. Y ¿qué es lo que hoy sabemos? Sabemos que debemos radiar el lecho tiroideo, donde estaba la tiroides, las áreas ganglionares, como les mencionaba, tenemos que el compartimento central, los niveles 2, 3, 4 y 6, ahí está mal, y las fosas supraclaviculares por el riesgo de enfermedad microscópica. El mediastino superior, si hay invasión a la tráquea, y esos serían los volúmenes que tenemos. Hay quien también habla que a pesar de las técnicas nuevas seguirá habiendo toxicidad. Sí, los pacientes pueden tener microaspiraciones, pueden tener tos, la toxicidad es importante, pero un seguimiento adecuado y un manejo puede permitir que el paciente termine el tratamiento sin tantas complicaciones. Y la toxicidad dependerá, les decía, de los volúmenes. Por ejemplo, en el recuadro A, si se fijan, es una paciente con una lesión voluminosa que a pesar de la mejor técnica de tratamiento, pues va a tener algún grado de disfagia o de odinofagia, porque están ahí los músculos constrictores inferiores hacia atrás, ¿no? En la región prevertebral. Y la dosis total administrada idealmente debe ser 60-64 grays cuando es un paciente con un N2, por ejemplo, y un margen microscópico, y la dosis por sesión habitualmente es de 1.8 a 2 grays, que es el fraccionamiento convencional, y los tejidos que están alrededor. Entonces, todo depende de la zona que vayamos a radiar. Y dentro de los órganos también importantes está la médula espinal, que tiene una tolerancia de entre 45 y 50 grays, y la laringe. Y actualmente tenemos, les decía, técnicas nuevas con los aceleradores y con la imagen incorporada a nuestra área, como la IMRT, en la cual en la parte superior vemos que la cavidad oral está recibiendo una dosis por abajo de 40 grays, lo que hará que el paciente tenga relativamente menos disgeusia y menos odinofagia. Y en la parte inferior, el paciente, la laringe, como no tenía afección de laringe este paciente, pues estamos protegiéndola. Y tenemos ya recomendaciones para otorgar de acuerdo a los volúmenes. Consideramos que el volumen de bajo riesgo es cuando tenemos enfermedad microscópica y ahí debemos otorgar una dosis de 54 grays. En un riesgo intermedio de 59 a 63 grays, cuando tenemos un riesgo alto, es decir, un R2 o un ganglio positivo entre 63 y 66 grays y un R2, incluso podemos llegar a dosis de hasta 70. Entonces, en el terreno radical, la radioterapia, bueno, puede llegar a generar que el paciente tenga un mayor control de la enfermedad o un intervalo libre mayor. Y en el escenario paliativo también podemos lograr que el paciente tenga menos dolor o compresión medular o metástasis en sistema nervioso central. Realmente es rara la patología metastásica en tiroides, pero utilizamos y aplicamos los mismos criterios que utilizamos para otras áreas. Y bueno,
Este es un ejemplo, aquí omití taparle los ojos a la paciente, pero en enfermedad recurrente lo más común que tenemos es que el paciente llegue o después de 2 años de una cirugía, llegue con el cirujano por ganglios positivos. Lo somete nuevamente a cirugía y después se valora otorgar radioterapia. Sin embargo, por ejemplo, hoy estamos viendo pacientes con supervivencias de más de 10 o 15 años, como el caso que les muestro aquí, es una paciente del 20 de noviembre que tuvo más de 4 cirugías en cuello y llegó al comité hace 4 o 5 años. Era una paciente que llegaba como si trajera una burka, porque tenía tanta actividad en cuello que no salía a la calle, la paciente vivía en casa y prácticamente estaba ahí todo el tiempo. Esta paciente se sesiona en el comité, el coordinador del comité, un cirujano oncólogo, considera que no es resecable y entonces empezamos a utilizar un concepto que no está validado científicamente. Sin embargo, como un uso compasivo, a la paciente se le propuso un inhibidor de tirosincinasa que tomó aproximadamente por 12-15 meses, tuvo una respuesta de más de un 50%, se hicieron estudios de imagen y el equipo de cirugía junto con cirugía plástica hicieron la resección de la lesión completa y le hicieron una rotación de un colgajo y los bordes eran microscópicos y como todavía había enfermedad se presentó a esta paciente para darle radioterapia. Entonces, esta paciente, aquí les muestro una imagen después de la cirugía con el injerto y lo único que radiamos aquí es el cuello del lado izquierdo y le dimos una dosis de 60 grays en 30 y esto es antes de empezar la radioterapia y esto es al término, solo para que vean que realmente la toxicidad, cuando le damos indicaciones al paciente y estamos pendientes de ellos puede ir bien. La paciente a los 6 meses de la radioterapia le hacemos estudios de control y tiene enfermedad metastásica. También depende de la escuela de oncología de la que hablemos. Hoy los pacientes metastásicos ya no tienen expectativas cortas ni limitadas. Si estamos en una enfermedad oligometastásica o un paciente con buenas condiciones generales, pues lo que pretendemos siempre es, mientras el paciente tenga calidad de vida y mientras la toxicidad sea permitida, pues mantenerlos con tratamiento. Esta paciente actualmente continúa tratamiento en el 20 de noviembre y bueno, pues solo para concluir, no tenemos evidencia suficiente, creemos que se generará en los siguientes 5 o 10 años. La radioterapia puede tener un papel adyuvante en casos seleccionados, en localmente avanzados y con resección con R2. La técnica ideal sería el IMRT o el BIMAT, que muchos de los centros la tienen, y lo que va a hacer estas nuevas técnicas es que los pacientes tengan menos toxicidades asociadas. Entonces, bueno, pues recordar las indicaciones: pacientes con PT4, con R2, con márgenes positivos, N2B para radioterapia radical o pacientes con enfermedad paliativa. Y esas serían las indicaciones de radioterapia. Pues bienvenidos, doctores, que este próximo ciclo para ustedes les dé el conocimiento que los pacientes requieren y el compromiso, porque hoy no nada más necesitamos que tengan un conocimiento, sino que se comprometan a la atención diaria que nuestros pacientes requieren. Muchas gracias.